Muy buena semana para todos quienes siguen el noticiero de Renta 4 Corredora de Bolsa. Soy Nicolás Paut y como hoy es lunes 18 de diciembre, día después del plebiscito, por supuesto que vamos a analizar las razones de por qué, por un 55% contra un 45%, los chilenos eligieron en contra de la propuesta constitucional. Analizamos las razones y también cómo esto se proyecta políticamente para el país con el abogado y columnista Jorge Pirincho Navarrete, a quien le agradecemos estar con nosotros. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, Nico. Muchas gracias por la invitación. La pregunta es bien simple, pero las respuestas pueden ser diversas, algunas más simples las razones o más complicadas. A juicio tuyo, ¿por qué ganó el en contra? A ver, efectivamente uno podría juntar varias dimensiones, pero yo creo que lo fundamental es un evidente hastío de la ciudadanía respecto de la discusión constitucional, un proceso que se inició hace 4 años con el estallido social y que culmina donde mismo, incluso peor. Este es un país que hoy no está mejor que antes del 18 de octubre, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político, y me parece que en algún sentido también el resultado es un castigo de la ciudadanía a la incapacidad de la clase política de ponerse de acuerdo, fracasando por segunda vez y constituyéndonos en el único país en el mundo que ha rechazado dos procesos constitucionales para tener una nueva constitución. ¿Las mismas razones crees tú podrían ser para la pregunta al revés de por qué perdió el a favor? A ver, yo creo que una de las cosas que es más o menos evidente y es que la ciudadanía quedó sumamente traumada con el proceso anterior. La farra que llevó un cierto sector de la izquierda teniendo una oportunidad única en la historia de Chile, no solamente significó que el segundo proceso estuviera marcado por bordes, por expertos, por árbitros, sino que un gran resultado de quienes paradojalmente no querían tener un nuevo texto constitucional, como el caso republicano. Me parece a mí que todo lo que al principio había ocurrido, especialmente con el trabajo de los expertos, señalizaba con algo de esperanza que habíamos aprendido en las lecciones del pasado. Comparar uno y otro proceso y decir que fueran exactamente iguales sería una deshonestidad política, pero es evidente que especialmente a la luz del resultado se pudo haber hecho un esfuerzo por congregar mayor nivel de acuerdo y hoy día estaríamos hablando evidentemente de otra cosa. Algo que también uno puede interpretar es que cuando son propuestas muy sensibles como es una constitución, es bastante más difícil lograr convencer a las personas de por qué votar a favor o aprobar algo y que puede ser mucho más simple decir por qué las cosas son malas y así llevar agua al molino, como fue antes el rechazo, ahora es el en contra. Efectivamente, Nico, pasar de la protesta a la propuesta, de la denuncia al anuncio, siempre es una cuestión compleja y vaya que lo sabe republicano, que capitalizaron en la mayor marginalidad de la política y sin embargo, cuando tienen este gran resultado electoral, pesa sobre sus hombros la responsabilidad de conducirlo y llevarlo a buen término. En esas condiciones, efectivamente, era difícil para la campaña a la favor revertir esta rabia, este hastío, este desgano ciudadano. Y además creo que si uno es completamente sincero, Nico, la campaña no fue particularmente alentadora. De ambos lados, me parece, vimos mucha desinformación, poco interés en transmitir cuál es la verdadera función de un texto constitucional, qué es lo que resuelve y qué es lo que no. Y al final las personas perciben eso. Y de nuevo parecía más a ratos una reyerta de la clase política dirigente, que justamente me parece a mí lo más afectado que tiene, enrabiado y distante a muchos de los ciudadanos. Sí, y haciendo un resumen de todos estos 4 años, también un poco cuesta comprender o encontrarle una razón concreta a, en el plebiscito de entrada, 80% a favor de una nueva constitución. Se le entregaron dos opciones a las personas y en ambas, tanto rechazo o en contra, fue contundente. Entonces aquí, ¿cuál es la forma de leerlo? ¿De que los chilenos somos muy exigentes en cuanto a que no nos van a venir a proponer a cualquier cosa y que nosotros somos más exigentes en cuanto a que tiene que ser algo que nos convenza de verdad?
O otra lectura puede ser, sí, en ese momento se aprueba una nueva constitución un poco para terminar con el clima que había en nuestro país, pero en verdad el problema nunca fue la constitución actual. A ver, varias cosas, Nico. Primero, constatar lo que tú señalas, una de las cosas más impresionantes, me tocó estar afuera de Chile dando conferencias hace poco tiempo, es la perplejidad que existe en el mundo de cómo ha ido cambiando el estado de ánimo, la temperatura política en Chile. En menos de 4 años, estallido social, el plebiscito al que tú haces referencia. Kast, sin embargo, gana la primera vuelta electoral. Después tenemos un arrollador triunfo del rechazo, se impone una mayoría republicana en segundo proceso, volvemos a rechazar, es bien difícil de entender. Y yo te diría que se combinan dos factores. En la primera parte, lo que podríamos llamar los hijos ilegítimos del estallido social, es decir, cuestiones que estaban muy arraigadas en la ciudadanía, que eran muy importantes, cualquiera sea su preferencia política, y fueron soslayadas del debate público, fueron miradas en menos. El tema de la seguridad, los problemas de la inmigración, la importancia del crecimiento económico, el Estado de Derecho, en fin. Y eso generó muchísima ansiedad, especialmente respecto a un grupo importante de la población que sentía que esto era un retroceso. Pero además se fue aquilatando, te diría yo, una segunda cuestión que no tiene nada de nueva, pero que manifiesta números bien dramáticos, y es la distancia y descrédito que tiene la clase política y la poca credibilidad en la mayoría de los ciudadanos. Y por lo tanto, si tú me preguntas derechamente, ¿era o no era el mecanismo de entrar a una discusión constitucional la manera de resolver esta crisis? Claro, con el diario El Día Lunes uno pudiera ponerlo en duda y decir que no, pero creo que uno puede hacer un doble clic y decir, quizás la solución no era la mala, sino que lo malo fue la incapacidad de abordarlo de manera más o menos exitosa, poniendo la mirada más allá del metro cuadrado que tenemos delante de las rodillas, olvidando que esta no era una elección común y corriente, sino que se trataba de refundar nuestro pacto social y político para los próximos 20 años. Y esa es la razón por la cual me temo que más allá de la vocación y de lo que se ha dicho permanentemente en los últimos días, los problemas de legitimidad de nuestro texto constitucional permanecen incólumes. Y el hecho de haber bajado en su momento el quórum a 4/7 hace un poquito peligroso, del punto de vista de las señales de estabilidad y certidumbre, el que una temporal mayoría política puede intentar un cambio constitucional desde el Congreso, soslayando ya las dos decisiones que adoptaron los ciudadanos. Esa es una pregunta que yo creo que todas las personas se están haciendo. ¿Realmente se cierra el proceso constitucional o es solamente algo que se ha dicho para lo que queda del gobierno de Gabriel Boric y luego nuevamente van a surgir las propuestas y los llamados a reevaluar la Carta Magna? Ay, ni con estas condiciones, y como diríamos los abogados, este es más un problema de plazo que de condición. Yo nunca me pareció que el proceso se cerrara en ninguna de las dos alternativas. Si hubiera ganado la favor, nos hubiéramos pasado prácticamente 2 años y medio discutiendo más de 30 proyectos de ley para habilitar el texto, y por lo tanto la discusión constitucional iba a seguir más viva que nunca. Y en el caso del en contra, creo que lo que sí ocurre es que hay una suerte de veda, de paréntesis, de descanso, porque no veo bajo ninguna circunstancia que pueda, en los próximos 2 años que queda de mandato, con 5 procesos electorales, además, en menos de 24 meses, tratar de reeditar esta discusión. Pero lo cierto y el dato sobre la mesa es que si estamos convencidos de que la ausencia de consenso, el deterioro de la política, los mayores niveles de fragmentación, entre otras cosas, tienen que ver con la necesidad de reformar y actualizar nuestro sistema político, la pregunta es: ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer simplemente a través de una reforma en el Congreso? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Probablemente posterior a este gobierno, pero me parece que esas materias desgraciadamente no pueden esperar mucho, porque redundan justamente en esta parálisis, en este empate permanente en el cual está sumida la discusión política, y cuyos únicos afectados son primero y más importantes los ciudadanos más modestos, pero después el país, a propósito de la incertidumbre, el estancamiento. Es una tragedia, no solo para el gobierno, para la oposición, es una tragedia para el país.
que no haya pasado prácticamente nada durante estos 2 años y que no vaya a ocurrir prácticamente nada los 2 años que tenemos por delante. ¿Tú crees que va a suceder eso o te refieres solamente a la parte constitucional? Porque ahora el gobierno ha dicho que quiere buscar un acuerdo para el pacto fiscal y también para la reforma de pensiones. La oposición le ha dicho, ok, ahora dedíquense a combatir la delincuencia. ¿Tú crees que se va a poder poner el foco de la clase política en su conjunto a esos temas y que puede darse esta unidad, al menos que pidió el presidente Gabriel Boric? Está por verse, porque como dirían los gringos, hay que poner la plata donde uno pone la boca. Y lo cierto es que nos hemos llenado de frases sumamente elocuentes, pero al final los hechos y la verdadera disposición y vocación no siempre ha estado alineado con nuestros discursos. Se abre una oportunidad, quizás, efectivamente, esto no es un triunfo para la izquierda, ni mucho menos para el gobierno, a lo menos un respiro que permite acercar posiciones para llevar adelante 4 o 5 reformas que son absolutamente sustanciales. Llevamos 10 años discutiendo una reforma previsional sin resultado. Tenemos una emergencia importante en materia de salud, especialmente vinculada al sistema de seguros privados, la ISAPRES, que hay que resolver. Las demandas en materia de seguridad no se han resuelto. Hay que cerrar de una vez por todas la discusión tributaria y me parece que los datos que tenemos en materia de educación muestran que estamos también frente a una verdadera emergencia. Si en los próximos 2 años no somos capaces de ponernos de acuerdo en 3 o 4 cosas fundamentales, creo que, y lo mostró lo que ocurrió al otro lado de la cordillera, las oportunidades de la clase política no son infinitas e ilimitadas. Y más allá de la resiliencia y la paciencia ciudadana, esta también tiene un límite. Si la clase política entiende eso y a propósito de ese encuentro evita también que sigan aumentando los niveles de polarización y se haga carne alguna alternativa populista de lado a lado, probablemente encaminaremos de manera correcta lo que tenemos por delante, pero para serte completamente franco, no estoy muy esperanzado en que, a lo menos lo que he visto en las primeras horas, esa sea la señal que se lee de manera transversal. Jorge, mi último tema tiene que ver con quién pueda ser el próximo o próxima presidenta de la República, porque ayer pasó algo concreto. Al rechazarse la propuesta constitucional, tanto Michelle Bachelet como Sebastián Piñera pueden postular ambos a un tercer periodo en la moneda. A muchos han dicho que se vio fortalecida la figura de Michelle Bachelet. Te quiero preguntar si existe la probabilidad de que a ambos los veamos nuevamente postulando al Poder Ejecutivo. Ay, ni con política nunca hay que descartar nada, pero yo tengo la impresión, a lo menos de lo que le he escuchado en público y en privado a la expresidenta Bachelet, que no existe tal disposición. Creo que efectivamente, después de 2 endosos más o menos fracasados, me refiero al del plebiscito de salida del 4 de septiembre y la elección del 7 de mayo, aquí efectivamente Michelle Bachelet capitaliza, pero creo que al igual que Sebastián Piñera o al igual que Ricardo Lago o al igual que Eduardo Frei, lo hacen desde la perspectiva de una figura que tiene una autoridad, un cierto poder simbólico, pero que ya no son protagonistas del debate público, ni menos de la próxima carrera presidencial. Dicho eso, creo que la derecha hoy día tiene en principio 2 candidatos importantes, que son José Antonio Kast y Evelyn Matei. Veremos si de los sectores más liberales, como son el caso de Bópoli, incluso Renovación Nacional, pudiera haber alguna alternativa. Y por al frente, las cosas no se ven tan claras, pero me parece que una figura que representa la socialdemocracia, la generación que gobernó los 30 años, está, por ejemplo, en alguien como la ministra del Interior, si logra sobrevivir a las dificultades de este cargo, y quizás en el Frente Amplio o en este sector más vanguardista, más radical de la izquierda, sigue teniendo en Camila Vallejo su principal figura. Ahora, mi última pregunta. En la oposición, tanto José Antonio Kast como Evelyn Matei estaban por el a favor. José Antonio Kast totalmente, si el Partido Republicano lideró el Consejo Constitucional, y Evelyn Matei con dudas al principio, pero luego lo terminó apoyando.
¿Se podría decir que Evelyn Matei resultó quizás menos dañada que José Antonio Kast con el resultado de ayer? No digo que favorecida, pero al menos menos dañada que el líder republicano. Esa expresión es la que yo justamente ocuparía. No hablaría de derrota, sino que de menor daño. En el caso de Kast, y vacilando los primeros meses, finalmente toma la decisión de poner su capital político, tal como lo expresó completo en este proceso, y por lo tanto, efectivamente, paga un mayor costo cuando no lograron darlo vuelta para ocupar su propia expresión. El Matei más vacilante, y probablemente en ese sentido el daño es menor. Pero ojo, si hay algo que uno debe reconocerle a José Antonio Kast y que está detrás del secreto de su éxito, y ya veremos si es que logra sostenerlo, tiene que ver con una impenitente coherencia y consistencia en las cosas que viene diciendo, por más desagradable o erradas que nos parezcan. A mí por de pronto varias de ellas. Y a lo menos en ese sector, creo que el daño que sufre CAS es menor, y no hay una ganancia para el Matei justamente a consecuencia de esta percepción de vacilaciones, de si bien es cierto o no es menos cierto. Lo que yo creo que habría que mirar, Nico, ahí con más calma es qué es lo que ocurre con este sector que se escindió de republicano, con esta parte de la derecha que estuvo en contra, que como hablábamos al principio de la conversación, siempre es más fácil la protesta que la propuesta, y que probablemente logra capitalizar la rabia, el descontento, el hastío ciudadano, pero si es que quiere participar del debate público, ir a elecciones e incluso constituirse una alternativa para la próxima elección presidencial, va a tener que empezar a jugar con reglas distintas, que son reglas que finalmente lo asimilan a todos, y eso se hace difícil para los ciudadanos. Bueno, hay algunas personas que creen que esa división en la derecha también explica el resultado del plebiscito de este domingo, que analizamos en profundidad junto a Jorge Navarrete, abogado y columnista. Jorge, gracias por estar con nosotros en el noticiario de Renta 4. Encantado, Nico. Un abrazo grande. Igual para ti, y también les envío un abrazo a todos ustedes, que tengan una excelente semana.